Bienvenidos a la economía. Los precios del petróleo operaban con pérdidas este lunes y bajaron de la cota de los $80 tras la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP+. Los miembros de la asociación anunciaron que van a prolongar su política de recortes de producción hasta diciembre de 2025 para proteger el crudo de la depreciación en el mercado. Entre las razones de la baja de precios está el lento crecimiento de la demanda, las altas tasas de interés y la creciente competencia desde Estados Unidos. Los precios del crudo comenzaron a desplomarse en septiembre de 2023 por la baja demanda a nivel mundial y solo la reducción de volumen de producción logró generar una breve recuperación. Reducción de la oferta para apuntalar los precios, que dice nuestra analista financiera, Ana Nieto, en Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Los precios no reaccionan precisamente al alza, Ana. ¿Cómo de relevante es esta decisión de la OPEP+? Lo es a pesar del aumento de producción de Estados Unidos, que ha convertido a este país como el líder del mercado desde el año 2018, rebajando en cierta medida la influencia de algunas de las decisiones que está tomando la OPEP. Estados Unidos produce más petróleo que ningún país en ningún momento del mundo y nadie tiene la capacidad de producción como para disputarles el liderazgo ahora, ni Rusia ni Arabia Saudí, que son los segundos mayores productores. Pero con todo y con ello la reunión de la OPEP es importante porque impide, con la extensión de los recortes, una caída de precios mayor en el entorno de una demanda internacional que no está del todo fuerte. Los países miembros de este cartel se han dado, no obstante, una cierta flexibilidad con los recortes voluntarios que van a acabar antes de 2025 y además de los que mantienen como grupo hasta el año 2025. La idea es que suban los precios a partir del año que viene y ese es que es el objetivo que se mantiene para crear una cierta tensión en la oferta. Pero también es un escenario que puede quedarse en el aire en este marco de economía volátil, porque puede cambiar todo mucho la ecuación si, por ejemplo, Estados Unidos y Guyana siguen produciendo mucho o si la demanda no crece como no está creciendo ahora. ¿Y cómo afecta esto a la inflación? Más en Estados Unidos, donde sigue siendo alta y el país celebra elecciones en noviembre. Sí, bueno, el precio del petróleo es el escenario, en el escenario electoral va a mantener muy ocupados a los analistas, que ven la inflación como una de las preocupaciones más importantes para los votantes, sino la que más. Desde luego es una preocupación a la hora de evaluar el contexto económico, ya que por positivo que sea, este dato está oscureciendo la percepción que se tiene del momento. El precio de la gasolina lleva semanas a la baja y así seguirá hoy, pero si la decisión de la OPEP consigue estabilizar los precios, entonces puede que no se vean muchos alivios por este lado y eso puede pesar en el ánimo del votante. En cualquier caso, no es el precio de la energía lo que más preocupe en Estados Unidos, sino el precio de la vivienda, que no deja de subir, y los precios de algunos servicios como los seguros de autos. Los seguros de vivienda también se crecen, pero estos no se contabilizan en la inflación y esto es ahora mismo lo que tiene más preocupados a los analistas, este tipo de inflación. Gracias, Ana, por analizar este asunto para nosotros. Gracias. Los viajes en avión han ido en aumento y este año casi 5.000 millones de pasajeros volarán en todo el mundo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, se espera que las aerolíneas alcancen ingresos récord de casi $1 billón. Sin embargo, el aumento de costos está haciendo difícil que haya buenos márgenes de beneficios como antes. La IATA prevé en este año unos beneficios netos de 3,1%, unos $6 por pasajero. Muchas compañías están teniendo problemas para encontrar suficiente personal y enfrentan también las críticas al uso de combustible fósil por el cambio climático. El triunfo de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta electa en México, fue recibido con un mercado hacia la baja. Horas después de conocerse el resultado, la bolsa mexicana se desplomaba 6%. A su vez, el peso mexicano cayó más de un 4% y cerró a 17,71 pesos por dólar. La fortaleza del peso era justamente uno de los logros que realza el mandatario actual, López Obrador. Se ha revalorizado en los últimos años por el aumento de las remesas que ingresan al país, pero los analistas financieros sugieren que la moneda mexicana está sobrevalorada.
Los transportistas de Bolivia realizaron varios bloqueos este lunes en carreteras de las regiones de Cochabamba, Oruro, Tarija y en una refinería en Santa Cruz, el motor económico del país, en protesta por la falta de dólares y la escasez de combustible, problemas de los que culpan al gobierno de Luis Arce. El transporte pesado anunció que el bloqueo de carreteras será de 48 horas. El dólar se negocia a una tasa oficial fija de 6,96 bolivianos, pero en el mercado negro se cotiza a 9 bolivianos. Los transportistas vuelven a los bloqueos en Bolivia para protestar por la continua escasez de dólares y de combustible. Distintos sectores de transporte pesado en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz exigen al gobierno de Luis Arce medidas para regularizar el flujo de dólares necesarios para importar repuestos y viajes de negocios. Los transportistas advierten que evaluarán otras formas de presión si no hay una solución. Nosotros estamos perdiendo dinero. Todos los días se está disparando más el dólar. Desde el año pasado, Bolivia registra una menor entrada de divisas por una disminución de las ventas de gas, su principal fuente de ingresos. El gobierno de Luis Arce tuvo que echar mano de las reservas internacionales para subvencionar el precio de los combustibles importados. Los transportistas se quejan de que los bancos privados y los estatales están restringiendo la entrega de dólares. No existe, entonces los importadores están dejando de importar. Nosotros estamos pagando un 30-35% más los repuestos y todos son importados porque Bolivia no produce ningún repuesto de camión. En otros sectores estamos quedando sin empleo porque los importadores no están importando, entonces por ende que los camiones ya no están viajando hacia afuera del país. Tenemos 2.000 camiones que están en Chile, en diferentes puertos, en Perú, en Argentina y en Brasil, que no pueden retornar esos camiones. Hace 2 semanas, los transportistas de carga internacional y comerciantes bloquearon ya varias vías que conectan Bolivia con Perú y Chile, demandando una solución. Ahora, estos sectores advierten que las medidas de presión continuarán el 4 y 10 de junio. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU alertó de que Haití necesita urgentemente más ayuda humanitaria. Casi 5 millones de haitianos, poco menos de la mitad de la población, padece inseguridad alimentaria según el organismo y considera que esta crisis ha sido influenciada por el nivel de violencia que atraviesa el país insular. El gobierno de Lituania firmó el acuerdo que consolida la llegada del gigante del armamento Rheinmetall a su país. La empresa alemana invertirá más de 180 millones de euros en una fábrica de municiones. La planta producirá proyectiles de 155 milímetros, un tipo de armamento que necesita Ucrania en la guerra con Rusia. Desde la pandemia, Colombia ha tenido que hacer un esfuerzo por recuperar la tasa de ocupación. La situación es más grave para los jóvenes que viven en la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde el panorama laboral del país se mezcla con la crisis económica que vive Venezuela hace ya varios años. Se estima que allí hay un 27% de desempleo juvenil. A la falta de oportunidades se suma la poca vinculación entre el mundo académico privado y las necesidades del mercado laboral. Todos los días, a las 3 de la tarde, esta casa familiar en la ciudad de Cúcuta se transforma en una pequeña empresa. Para Laura Valderrama es una salida laboral. No encuentra otro trabajo pese a tener 2 carreras terminadas. Es difícil encontrar acá en Cúcuta como esa oferta de empleo. Sí, por el momento, por ejemplo, de las personas que se graduaron conmigo, que están trabajando, están en otras ciudades y las personas que estamos aquí pues nos estamos dedicando a otras cosas totalmente diferentes. Cuando Venezuela comenzó a vivir la crisis económica que aún perdura, el impacto también se sintió en esta ciudad que vivía del intercambio con el país vecino. Su momento fue obviamente terrible, sí, porque pues Cúcuta estaba muy amarrada a Venezuela. Sí, la gente venía acá y compraba un montón de cosas. Siento que sí, claro, el golpe fue duro, pero aún así la gente pues siguió buscando otras opciones. Además de perder a los compradores extranjeros que ya no tenían capacidad de compra, comenzó a haber jóvenes venezolanos buscando trabajo en Cúcuta, como lo explica el experto Mario de Jesús Zambrano.
porque las dinámicas laborales de Cúcuta dependen de su área metropolitana, pero también del espacio transfronterizo. ¿Con quién? Con los municipios del lado venezolano, donde hay un flujo laboral y por ende también en los resultados que muchas veces vemos en la tasa de desempleo, que es muy alta en el caso de Cúcuta para jóvenes, que viene siendo casi del 27% en el último trimestre móvil del DANE. Para los investigadores es claro que el desempleo juvenil es alto en esta región del país porque los jóvenes ingresan de forma prematura al mercado laboral. Es decir, en muchas partes del mundo a esa edad las personas podrían estar estudiando, estarían en un proceso de formación y eso hace que haya una cifra más o menos alta de desempleo relativa a otras partes del mundo. Más o menos el 60% de los jóvenes en Colombia buscan trabajo. Ambos investigadores coinciden en explicar que el panorama se vuelve aún más complejo porque el mercado laboral y la oferta académica, en gran parte privada, van por caminos diferentes. Al no existir una articulación y una pertinencia entre educación, oferta y demanda de trabajo, lo que ocurre es una disfuncionalidad en el mercado laboral y, en pocas palabras, se traduce en escasez de oportunidades para los jóvenes. Y esto traerá consecuencias para el futuro de los jóvenes de ambos países que permanezcan en el mercado laboral informal y no consigan un empleo de calidad con cotizaciones. En el futuro va a haber una generación o va a haber generaciones que tienen muy poca posibilidad de pensionarse, con muy poca protección social, etc. Entonces, eso lo que hace es reproducir las divergencias, las diferencias en Colombia de pobreza y de desigualdad. El emprendimiento familiar le permite a Laura y a su familia tener un ingreso, pero ella quiere desarrollar su profesión. Siento que más allá como de las oportunidades que se han cerrado, pues es uno intentar abrir oportunidades, ¿sí? Porque pues no se puede quedar con el no y ya. Hay que buscar pues otras opciones y abrir otras cosas. Por ahora, Laura sumará productos nuevos a su restaurante. Sabe que este emprendimiento familiar es una fortuna en una ciudad donde cada joven tiene que inventarse su trabajo. Y con este reportaje llegamos al final de la economía. Podrán ver estas y otras muchas noticias en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, gracias por elegirnos y hasta pronto.